para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Está en Esdras capítulo 7, versículos 6 al 9 primero. Dice, el día de hoy le quiero hablar acerca de lo que todos lo quieren. ¿Qué nombrecito le puse? Sí, porque hay cosas que usted aseguro que usted desearía en su vida. Y le voy a hablar solamente de 2 cosas, tal vez que usted quisiera en su vida. A ver, ¿cuántos de ustedes quisieran tener éxito en lo que hacen? ¿Ve? ¿Todos lo quieren? Y la otra cosa, ¿a cuánto les gustaría que la mano de Dios esté sobre ustedes? Muy bien. ¿Lo quiere, seguro? Sí, entonces yo le voy a mostrar a través de la vida de Esdras cómo tener éxito y cómo tener la mano de Dios siempre sobre uno. Y Esdras es una buena muestra de esto. La Biblia habla acerca de Esdras, que era un sacerdote de la descendencia directa de Aarón. Debemos recordar que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años porque habían andado en un tiempo de idolatría, ¿verdad? Un tiempo muy mal. Y la única forma que Dios tuvo para sacar la idolatría, y en verdad que se la sacó a Israel, fue a través de llevarlo a Babilonia. Y ahí estuvo 70 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, la palabra de Dios nos muestra de que las murallas fueron rotas, fueron destruidas, las puertas quemadas, el templo también fue saqueado. Y después de 70 años que Jeremías le había dicho que después de 70 años de esta desolación, de esa destrucción de Babilonia, iba a llegar el momento donde ellos iban a subir y a reconstruir todo. Así fue, pasaron los 70 años y subieron 2 grupos. Primero subió Zorobabel, que fue puesto como gobernador al otro lado del río, le decían los babilónicos, a Jerusalén, a Israel. Y también fue subiendo con ellos un hombre llamado Nehemías. ¿Recuerda usted de Nehemías? Aquel hombre que oró, que buscó a Dios y le dijo: Dios, perdónanos porque hemos hecho impíamente. Sin embargo, aunque la reconstrucción había comenzado, había algo que faltaba notablemente en ellos, porque Nehemías era un hombre de oración. Zorobabel era un administrador, era una persona que sabía cómo hacer las cosas. Pero mi querido hermano, aún así les faltaba algo en la vida, y que Esdras es la muestra de que cuando no hay lo que tenía Esdras, mi querido hermano, aunque pueda orar, no sé si pasó, pero la semana pasada me dijo que orara. Sí, pero tengo que darle el complemento, porque mi querido hermano, usted aunque pueda orar, pero si no tiene lo que tenía Esdras, no va a tener ni éxito, ni la mano de Dios va a estar sobre usted. ¿Sabes qué tenía Esdras? Esdras era un hombre diligente. ¿En qué? En la ley de Dios. Es decir, que Esdras tenía una vivencia con la palabra de Dios. El día de hoy, mi querido hermano, tenemos personas que les falta la vivencia con la palabra de Dios. Nehemías, Zorobabel, Josué sumo sacerdote, un equipo completo, pero sin palabra, mi querido hermano, no iba a haber la solidez y la restauración que Dios necesitaba hacer, ni el éxito completo podía venir sobre la vida, ni la nación de una persona. La gente el día de hoy, lo primero que quiere y lo que todos quieren es ser exitosos. Vemos en la vida de este hombre que fue un hombre exitoso. Fíjese que mientras todo el pueblo se moría de hambre o tenía que ser esclavo, en cambio Esdras vivía en el palacio. Tenía siempre lo que quería, él tenía lo suficiente. Y dice la Biblia que inclusive era muy cercano al rey. Seguro lo pusieron a trabajar con el rey, a este hombre llamado Esdras. Y dice la Biblia que cuando Esdras le hizo una petición al rey, ¿qué hizo el rey? Le dio todo. Diga conmigo, todo.
¿Qué le dio? Todo. ¿Cuántos quieren que Dios les dé todo? ¿Sí? Entonces haga lo que hizo Esdras. Esdras fue diligente. Diga conmigo, diligente. ¿En qué fue diligente? En la palabra, en la vivencia de la palabra de Dios. Y mi querido hermano, vemos a través de la Biblia de que toda persona que ha sido diligente en la palabra de Dios ha sido exitoso. Vemos en la Biblia, hermano, y no puedo contarle todos porque nos quedaríamos aquí, en verdad, contándole la historia de personas que tuvieron diligencia en cuanto a la palabra y fueron exitosos en lo que hicieron. Josué capítulo 1, un versículo que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y que ya está hasta trillado, Josué 1, 7 y 8. Solamente que te digo, te mando que te esfuerces y seas valiente. Escúcheme, cuando usted escucha ese versículo, la mayoría de cristianos dicen, tengo que esforzarme y ser valiente. Pero dice, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿para qué dice esfuérzate y sé valiente? Véanlo por favor en su Biblia, porque a veces nos saltamos, ¿verdad? Yo le digo que tenemos a veces esos conejitos en la Biblia, que leemos la parte que nos conviene y luego nos saltamos a lo siguiente. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Es decir, que el esfuerzo y la valentía Dios le pedía a Josué, ¿para qué? Para que se centre en la palabra de Dios. No había un esfuerzo humano solamente. Tengo que ser fuerte para conquistar. Tengo que esforzarme y ser valiente para cuidar, para guardar la ley de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Escuche, ¿para qué seas qué? No. ¿Para qué tenía que ser fuerte y valiente? Para cuidar la ley. ¿Y qué iba a pasar? Cuando cuidaba la ley de Dios, no se apartaba a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Es decir, que la Biblia tiene un poder. Cuando una persona toma la palabra de Dios y la sigue, tiene el poder de ser prosperado. Versículo 8, mire cómo sigue el versículo 8. Escuche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspera. No sirve, pero lo que tú haces de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, te aseguro que va a durar por generaciones. Debemos volver a tener éxito, pero un éxito de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Una prosperidad, mi querido hermano, no una prosperidad únicamente superficial, sino una prosperidad profunda. ¿Y dónde la encontramos? El único lugar que nos refiere esto es su palabra. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre llamado Ezequías. Era un rey que tomó el reino en un momento de dificultad donde el pueblo de Israel, como siempre, ¿verdad?, estaba lejos de Dios. Pero dice la Biblia que este hombre llamado Ezequías en Jehová puso su esperanza. Y no solo puso su esperanza, sino que dice la Biblia que él no se apartó de los mandamientos de Dios. Y cuando no lo hizo, el versículo 7 de 2 Reyes 18 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Se da cuenta que siempre aquel que guarda la palabra de Dios tiene estas dos condiciones? Prosperidad y la mano de Dios sobre él. Las dos cosas van de la mano cuando tú tienes nuevamente, mi querido hermano, una vivencia con la palabra. Debemos volver a hacer lo que Cristo dijo que tenemos que hacer. Debemos volver a hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos ser. El Salmo 107 versículo 20 dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Sabe qué lo libró de la ruina a una persona según el Salmo 107? La palabra. Es la palabra la que trae prosperidad. Lo que primero Satanás hace, mi querido hermano, para sacarla a una nación de un momento próspero, es quitarle la palabra de Dios. Todas las naciones que fueron fundadas en la palabra de Dios han sido naciones prósperas hasta que han quitado el fundamento. Escuché ahora hablar a un candidato, ¿verdad? Usted sabe que está en este asunto de las elecciones y de los candidatos allá en Estados Unidos. A un candidato que es cristiano y que le preguntaron, un ateo, un periodista ateo le dijo, él se llama Marco Rubio, este candidato, y le dijo,
Señor, yo soy ateo y usted va a dejar de respetarme cuando sea presidente. ¿Qué va a hacer cuando sea presidente? Porque soy gay también. Que imagínese usted qué cosa, ¿no? Le dijo a este hombre que ama la palabra de Dios, y le dijo: te voy a respetar porque la Biblia dice que te debo amar, y voy a hacer lo que dice la Biblia. Pero quiero recordarte que este país no fue fundamentado en una legislación gay, ni fue fundamentado en otra cosa, sino este país a sus inicios tuvo una fundamentación que fue la palabra de Dios. Porque sabías que Norteamérica sí fue fundado bajo la palabra de Dios, bajo principios bíblicos, y que se mantuvieron. Y mientras se mantuvieron, fue una nación siempre prácticamente estable. Y cuando vino la debacle, verdad, y el momento difícil, siempre salió adelante aún sin deuda. Pero a partir del año 60, los años 60, 66, cuando quitaron la palabra de Dios dentro de las escuelas, entonces ha venido el problema a la gente. Antes llevaban la Biblia a los colegios y a las escuelas, la leían antes de cualquier cosa y oraban a Dios, pidiendo su bendición y su dirección. El día de hoy, hermano, está prohibido llevar una Biblia. Sin embargo, los muchachos llevan armas y en cualquier momento uno de ellos se aloca. ¿Y qué hace? Y saca el arma y mata a algunos estudiantes. Y después dicen: Dios, ¿dónde estás? Está prohibido llevar una Biblia, pero sin embargo, hermano, llevan cocaína y marihuana y la consumen en las escuelas y en los colegios. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Sencillamente la nación se ha alejado de Dios. Es la nación más endeudada que existe en el mundo actualmente. ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo? Es que la palabra de Dios trae prosperidad verdadera y trae una prosperidad profunda, de paz, llena de tranquilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mi querido hermano, es el fundamento que sostiene todavía esta tierra. La pregunta es que nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo con la palabra? Si le estamos dedicando tiempo y tenemos vivencia con ella, o solamente, mi querido hermano, estamos leyéndola y no meditando. El mandamiento para Josué y del Salmo 1, y te puedo decir de Deuteronomio 30 que habla Moisés, y te puedo nombrar de Jeremías. Todos ellos, cuando dicen medita en la palabra de Dios, no dice léela. Y hay una diferencia grande entre leer y meditar. Tú puedes leer sin meditar, ¿verdad que sí? Pero para meditar, ¿qué tienes que hacer? Sacar el tiempo nuevamente, dejarle un tiempo específico, que sea algo hermoso para ti, que digas: hoy día tengo un encuentro con Dios directamente a través de su palabra. Mi hermano, ¿qué tiempo estás sacando para meditar en ella? ¿Qué tiempo estás sacando realmente para entregarle a Dios y decirle: Señor, hoy voy a leer tranquila la palabra de Dios, sin apuros? La gente el día de hoy lee libros y está bien. A mí me gusta leer libros. Estoy leyendo 2 a la vez ahora. No tengo problema en eso. Pero mi hermano, no puedo leer primero los libros. Cuando alguien habla o tú estás hablando con alguien y esa persona es indiferente contigo, dímelo, ¿cómo te sientes? Mal, rechazado. Pero a veces así es Dios. Dios tiene su palabra para hablarnos. Él nos está hablando todo el tiempo. A veces dices: Dios, háblame. Y estamos esperando que un humano nos hable. Mi querido hermano, la manera más correcta y más pura que tiene Dios para hablar con una persona no es a través aún ni de un pastor ni un predicador. La manera más pura que Dios tiene para hablar contigo se llama Biblia. No hay otra manera más pura que llegue a ti, hermano, la palabra. Necesitamos volver nuevamente a esos instantes donde nosotros creemos en la palabra y la ponemos en práctica. Mi querido hermano, Cristo, ¿sabes cómo inició su ministerio? Su ministerio fue iniciado por la palabra, y te lo voy a explicar. Lucas capítulo 4, cuando habla acerca de la tentación de Cristo. ¿Cómo venció la tentación? Con la palabra. Pero no solamente eso, porque ya tú lo sabes eso, ¿verdad? 3 veces le dijo a Satanás: escrito está. Pero después de que hizo eso, llega a la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿qué le dan? Le dan la palabra. Y le dan justamente Isaías 61. Y cuando él comienza a leer: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué fue lo que le inició el ministerio a Cristo? No fue el bautismo de Juan. Mira, no fue, mi querido hermano, no fue el haber ayunado 40 días. Porque él dijo, cuando acabó de leer Isaías 61, dijo: hoy mismo se ha cumplido esta palabra delante
de vosotros. Lo que le inició a Cristo también fue la palabra en su ministerio. Mi hermano, si tú estuvieras muy enfermo y alguien te dice tómate esta medicina y tú te la tomas y te va bien, dices, bueno, qué bien, este doctor tuvo exactamente lo que yo necesitaba, me lo dio. Pero qué tal cuando vas donde el doctor dice tómate esta medicina y tú dices está bien y no te la tomaste. Mi hermano, así a veces nos pasa con el Señor. ¿Qué es lo que nos pasa? Sencillamente es que a veces Dios nos está dando lo que necesitamos y está en su palabra y nosotros no le pusimos atención. Mi hermano, debemos volver a ser personas exitosas, pero la única forma de ser prosperado en Dios es amando su palabra. No pienses que Dios va a bendecirte si tú eres una persona tibia con la palabra de Dios. Si tú eres una persona que dices mejor espero llegar a la iglesia que alguien me lo diga. Mi hermano, debemos volver a esos tiempos. La segunda cosa que yo veo y que lo que nosotros queremos es que la mano de Dios esté sobre nosotros. Todo eso funciona, pero con la palabra. Mira el versículo 6, por favor, y el versículo 9, que ya te lo hice leer. Porque la mano, así termina dos versículos. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y el versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. Eso de la buena mano de Dios yo lo podría resumir en una sola palabra. Es que Esdras tenía el favor de Dios sobre su vida. Cuando Esdras fue a hablar con el rey, con Artajerjes, dice que Artajerjes le dijo, está bien, no hay problema, ¿qué necesitas? Y le entregó todo, versículo 12 al 26 del mismo capítulo, dice todo lo que le entregó todo lo que necesitaba, absolutamente todo, no hubo una sola cosa que no le entregara. Y el versículo 25 de Esdras 7 dice, y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Mire, el favor de Dios fue tanto que el mismo rey, que era inconverso, que no conocía a Dios, que no amaba la palabra, le dijo, anda y enseña la palabra y pon gente sabia como tú. Este hombre tenía, mi querido hermano, un buen testimonio delante del rey. Y el rey sabía que él era un hombre sabio. ¿Por qué? Porque él guardaba la ley, o que puede contener la palabra de Dios. Entonces es una persona que definitivamente no cree en el Dios de la Biblia. Mi hermano, nosotros queremos el favor de Dios, pero el favor de Dios no puede venir sin palabra de Dios. Vemos en la Biblia que el mismo Moisés habló sobre esto y habló sobre la palabra de Dios, y él no dio consejos. Lo que Moisés dejó decretado en la Biblia se llaman mandamientos. ¿Escuchó? ¿Cuál es la diferencia entre un mandamiento y un consejo? El consejo lo toma o lo deja. El mandamiento obedece o desobedece. Y algunas personas piensan que Dios está aconsejándonos cuando Dios nos está dando un mandato. Y cuando tú sigues los mandatos de Dios, entonces tienes el beneficio. Por eso, cuando yo escucho decir, vamos a leer el consejo de la palabra de Dios, yo me rasco la cabeza y digo, Dios mío, consejo. No es consejo, es mandamiento. Y lo lindo de estos mandamientos es que no son difíciles. Pastor, la Biblia es muy difícil cumplirla. Mire lo que escribió Moisés, Deuteronomio 30. Aún sin tener toda la revelación que usted y yo tenemos. Deuteronomio 30, por favor, versículo 10. Bueno, desde el 9 puede leerlo. Dice así:
Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Habla de qué? De prosperidad. ¿Cuándo? Versículo 10. ¿Cuándo obedecieres? ¿Se da cuenta? Nuevamente, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en el libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. La conversión para Moisés era ¿qué? Guardar los mandamientos. Para nosotros muchas veces la conversión es hacer una oración. Pastor, ya se convirtió, oró conmigo. No, ¿quién dijo que se convirtió? Oró, no se convirtió, oró. Conversión es el momento donde el creyente, donde la persona cumple los mandamientos de Dios. Mientras tanto no es hijo de Dios. Mientras tanto no se ha convertido. Mientras tanto no es cristiano, aunque haya hecho una oración. Sigamos leyendo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, versículo 11 de Deuteronomio 30, no es demasiado difícil. Diga conmigo, no es demasiado difícil para mí, ni está lejos. ¿Se da cuenta de lo que decía Moisés? Versículo 12. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír al fin de lo que lo cumplamos? Perdón. ¿De qué estaba hablando Moisés? De aquellas personas que dicen: miren, yo necesito que alguien me diga qué hacer. No está al otro lado para que tú no puedas tomarlo. No está lejos, no tienes que cruzar un mar. Es más, mira dónde está, porque muy cerca de ti está la palabra. Oiga, me hubiera gustado ponerte un video que hay aquí acerca de la tribu Kimbi. Es una tribu que no tenía la palabra de Dios. Y cuando llega la palabra de Dios a ellos en su idioma, hacen una fiesta, bailan, oran, lloran cuando la reciben. Yo le mostré a los que siguieron conmigo misiones. Lloran y le dan gracias a Dios y le hacen una arca y se la llevan, hermano, así como en un altar. Cerca de ti está la palabra. Si Moisés lo decía ahora podemos decirlo aún más. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está? En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Todo se basa ¿qué? En la Biblia, en la palabra, en tener una vivencia con la palabra de Dios. Mi querido hermano, mira cómo el maligno nos engaña. Yo siempre digo que lo que Dios le da más importancia, lógicamente, a veces el hombre lo descuida. Dígame, ¿cuál es el capítulo más largo en la Biblia? Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Alguien da más? Búsquelo, ¿cuántos tiene? 170 y... ¿Escuché un 6 por ahí o no? Ok, muy bien. 176. De los 176 versículos que tiene el Salmo 119, 173 versículos hablan sobre la Biblia. Señor, enséñame a guardar tus mandamientos, tus estatutos, tus leyes, meditar en ellos. Salmo 119, 105. Si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí comienza a decir, dice, si tu palabra no fuera mi delicia y mi aflicción hubiese perecido. Y podría decirle versículo tras versículo que habla sobre la palabra, sobre la palabra. Dios, hermano, quiso que el capítulo más largo de la Biblia hable sobre su palabra. Encontraron algo entre sus curiosidades. Espero que ninguno de ustedes se parezca a la historia de Josías. ¿Sabes qué encontraron entre sus curiosidades? El libro de la ley, la Biblia.
versículo 14. Dice así, mira lo que pasó. Y al sacar el dinero que había sido traído en la casa de la casa de Jehová, a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. ¿Dónde estaba la Biblia? Ahí, botada. La ley de Dios había estado relegada por mucho tiempo, no la habían leído, estaba dentro de las cosas que tenía el templo, así como algunos de otras iglesias, no de esta iglesia. Que llega el domingo, ¿dónde pusieron la Biblia? Que no la encuentro. Aquí la dejé el domingo pasado que vine de la iglesia. ¿Se imagina usted? Ellos la tenían años abandonada. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 18 y 19, Hilcías le dijo: hemos encontrado la ley, y le leyeron a Josías. Versículo 18 y 19 de 2 de Crónicas 34. Y se la leyeron, y cuando se la leyeron, dice la palabra del Señor que él oyó las palabras de la ley, dice el versículo 19, y rasgó sus vestidos. Hermano, cuando Josías escuchó la palabra, fue el momento donde Josías se convirtió. ¿Sabe lo que es tener abandonada la Biblia durante mucho tiempo? Y dice la palabra del Señor que les mandó a preguntar, le dijo: vayan y pregunten por favor por mí a Dios, a ver, porque lo que he leído en esta palabra puede venir contra nosotros. Y para los que no les gusta el ministerio de la mujer, tendrían que borrar este capítulo de la Biblia. Segunda de Crónicas 34 dice la Biblia que había una mujer profetisa llamada Hulda, con H. Y dice la palabra de Dios que fueron donde Hulda. Y llegaron, el versículo 26, cuando llegaron donde esta profetisa llamada Hulda, mire lo que les dice Hulda: mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. Qué lindo esto, ¿verdad? Oíste la palabra del libro, y tu corazón, wow, su corazón estaba tierno, su corazón se conmovió. Te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Escúcheme, Josías oyó a Dios y Dios oyó a Josías. Yo te hice la pregunta al principio. Dijo Esdras con el rey que el rey le concedió todo lo que pidió. Y usted dijo que usted quisiera también que así haga Dios con usted. ¿Le doy la clave? Oiga a Dios para que Dios lo oiga a usted. Pastor, eso es del Antiguo Testamento. Te lo digo del Nuevo Testamento. Juan 15:7. Si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mis palabras, pedid que todo lo que quieras que os será hecho. ¿Cuál es la condición? Hermano, Josías se convirtió no por un buen predicador, se convirtió por la palabra. Y es la palabra la que convierte el alma. Es la palabra la que nos transforma. Hay gente que piensa que aquí dice: es que ese señor, vieras que bien habla, casi me convence un día. No, no es el Señor que habla ahí, es la palabra la que convence el corazón de una persona. Yo cuando conocí al Señor, mi conversión fue así. Llegué un día a un lugar, no sabía realmente a dónde iba, no sabía qué iba a pasar. Y cuando llegué a ese lugar, escuché predicar la palabra de Dios. No me acuerdo qué predicaron, pasé adelante, oré, acepté a Cristo, eso me acuerdo. Que dijeron: esto es aceptar a Cristo, y acepté a Cristo. Y me fui. Yo dije: nunca más regreso a esa iglesia. Eso es lo que yo le cuento, lo que yo pensaba, lo que yo creía. Y así fue, salí. Y mientras salía, un tipo me fue hablando acerca de la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, que aquí, que esto, lo otro. Le decía: no. Mira, hermano, porque así habemos personas que eran como yo. Josías, ¿qué hizo? Fue la palabra la que convirtió el alma. Y usted debe entender que usted no puede convertir el alma de una persona sin la acción del Espíritu a través de la palabra. ¿Quiere que se convierta su familia? ¿Qué necesita?
palabra de Dios, tenerle siempre la respuesta de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que tú piensas que es. Yo le digo, yo era un ignorante y yo creía que estaba bien. Mi querido hermano, todo lo bueno en un reino, en una nación, todo absolutamente empieza a través de la palabra. Josías comenzó un avivamiento como lo comenzó Ezequías, como lo comenzó el rey Asa. Todos ellos tienen una sola cosa que fue igual entre ellos, y fue volver a la palabra de Dios que la habían descuidado tantos años. No ha habido otra cosa, ni habrá algo más grande para iniciar un avivamiento. La Biblia dice en Isaías 66:2, en la segunda parte del versículo: y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios puso los ojos en Josías. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un corazón para la palabra de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios tiene un poder que se lo ve demostrado en Josías. Josías fue un hombre que cuando escuchó la palabra su corazón se derritió delante de Dios, se conmovió. ¿No dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz? La palabra de Dios tiene vida en sí mismo. Yo siempre digo, si tú le pusieras un estetoscopio, va a latir la palabra. Puf, puf, puf. Tiene vida en sí mismo. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta el alma, los tuétanos, los huesos, que discierne las intenciones, los pensamientos del corazón de una persona. Por eso cuando tú vienes y alguien está predicando aquí y dices, Dios mío, le contaron la vida a esa persona de mí. Y no es que le contaron la vida, es que Dios a través de su palabra está llegando hasta tus partes más íntimas, que nadie las conoce, y Dios está ministrando a través de la palabra. Es la palabra lo que tiene vida, hermano. Y te quiero decir, por eso es que es importante que nosotros podamos hacer lo que dice la palabra de Dios. Y la forma más peligrosa de ser cristiano, hermano, es ser cristiano solo espíritu y sin espada. Porque si la palabra de Dios es como espada de dos filos, eso quiere decir, hermano, que debes usarla. Efesios capítulo 6 lo vuelve a decir, que la palabra es la espada del Espíritu. Cristo utilizó la palabra y esa espada debe ser utilizada todavía el día de hoy. Con ella nos defendemos y atacamos. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Deuteronomio algo que tenían que hacer las familias. Ponlo por favor, Deuteronomio capítulo 6, y subráyalo para terminar este punto. Les quiero agradecer a las mujeres, siempre están mejorando, ¿no? Me dieron Gatorade. Hoy día a las 3:30 voy a jugar también, hermanos. Bueno, Deuteronomio 6:6. ¿Ya lo tiene? Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál era el evento más importante en la familia que debían llevar adelante? Todo se relaciona con la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios en el corazón y repetirlas a sus hijos. ¿Cuándo tenían que repetirlas? ¿Y en dónde? En todo lugar y en todo tiempo, al levantarte, al acostarte. Mi querido hermano, si la gente volviera a esto, le aseguro que nuestras familias estuvieran mucho mejor. Debemos volver a ser familias de la palabra, familias que se preocupan de seguir lo que dice la Biblia. Mira, hermano, ¿qué tal que tú en tu casa por lo menos tengas, verdad, no sé, un lugar donde puedas anotar una escritura, donde puedas recordarles a tus hijos, donde puedas tener tu devocional,
donde puedas enseñarles a ellos. Mi hermano, dice que repetirás a tus hijos. Este asunto de ser un sacerdote en la casa cada día se ha vuelto un poco más complejo por lo apresurado que es la vida, por lo que tenemos que hacer los padres. Cada vez tenemos que hacer más y nuestra agenda se aprieta más. Pero sin embargo, dentro de las cosas más importantes que una persona tiene y el rol de una persona en su familia, una cabeza de hogar. Si tú estás sola como mujer, te toca a mujer repetirles a tus hijos. Pero si tú eres un hombre y estás en tu casa, tuyo es el lugar que debes tomar para repetirles a tus hijos lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de él. La Biblia habla acerca de que la fe viene por el oír. La conversión de una persona viene por el oír. Más de 100 catedráticos. Escuche por favor, más de 100 misioneros, más de 100 maestros, más de 100 teólogos. Más de 100 abogados y jueces, 70 doctores y 70 escritores. ¿Qué familia le gusta? Pastor, qué pregunta. ¿Cuál es la diferencia? La palabra en la familia. No hay otra cosa. Mi querido hermano, el creyente no se está dando cuenta que cuando le está dando la palabra a su familia, está formando gente que va a ser de bendición para la nación. Yo siempre digo que las personas que sean sabias podrían pensar sobre esto, lo que ha sucedido en la historia, y usted va a encontrar gente que con la palabra es como ha sacado adelante naciones completas. Hay personas el día de hoy, mi hermano, que rechazan la palabra de Dios y viven como quieren. Entonces no tienen ningún resultado de acuerdo a lo que la Biblia dice. Dos cosas: éxito y ¿qué más? Y que la mano de Dios esté sobre una persona. ¿Cómo lo consiguió? Ya lo sabemos, solamente te lo voy a recordar, y con esto es mi último punto. ¿Cómo lo consiguió Esdras? Versículo 10, por favor, léelo. Porque Esdras 7:10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cómo consiguió Esdras esto? El versículo 6 lo dice: era hombre diligente en la palabra de Dios. Diligencia, no negligencia. Yo te dije la semana pasada un versículo que quiero que lo recuerdes, Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos, ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra persistiremos, ¿qué quería decir? Mantenerse, durar largo tiempo en algo. Es decir, que una persona debe sacar el tiempo para la palabra. ¿Cómo lo consiguió Esdras? Así. Porque Esdras había preparado su corazón. Qué importante es preparar el corazón para la palabra, tener disposición para la palabra. Y mire, hermano, hay gente que dice: pastor, yo ya no leo la palabra porque a veces no la entiendo. Mi querido, yo te quiero dar un secreto. Aunque a veces no entiendas la palabra, léela. Porque si tú siembras una semilla de aguacate, ¿qué va a salir? Tú no le coges la semilla de aguacate y le dices: mira, dame aguacates, porque si me das naranjas vas a ver lo que te pasa. No. Usted siembra el aguacate porque sabe que va a salir aguacate. Pero hay gente que es así, dice: no, pastor, es que no entiendo. La Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra. Hoy no la entiendes, pero si la guardaste en el corazón, aún lo que no entendiste, va a llegar el momento en tu vida donde dices: ahora entiendo lo que decía. La semilla siempre va a dar su fruto en su momento. Mi querido hermano, usted debe entender que la palabra de Dios debe ser tomada y debe ser leída y debe ser guardada en el corazón con disposición. Y en algún momento va a dar resultado. Yo te conté de aquel hombre, ¿verdad?, que dejó
a un preso. Le dejó ¿has visto tú esos Nuevos Testamentos azules, chiquititos, de los gedeones? Pero son muy finitos y el papel fino se lo fuman. ¿Tú sabías de eso, no? Sí. Usted le regala un papel fino a una persona que está en la cárcel y lo que hace es enrollarlo, ponerle ahí alguna sustancia extra y fumárselo. Así es que llegó un misionero a la cárcel y le dijo a un señor, le dijo, oiga, regáleme su Nuevo Testamento. Le dijo, mira, no te lo regalo porque te lo vas a fumar. Dijo, no me lo fumo. Le dije, no, tú te lo vas a fumar. Digo, no importa, pero regálemelo. Dijo, mira, te lo regalo, pero si lo lees. Es más, haz el trato conmigo. Lo lees y después te lo fumas. De personas que leen la Biblia y que no la cumplen. Una historia que a mí me ha conmovido mucho y que me dejó grabado hace mucho tiempo atrás. La historia de una hermana, no sé si está aquí la hermana, que llegó a la puerta de un señor que era ateo, botado de su esposa y de sus hijos, viviendo en la oficina, enfermo, un escritor catedrático de nuestra ciudad, que ha escrito más epistemologías que otras cosas. Yo le digo a él que le escribí epistemología de la epistemología. Hombre muy pensante, pero ateo. Cuando llega una hermana ahí y lo ve en una condición deplorable, solo, sin nada, operado de su cerebro, casi postrado, casi sin hablar, dirigida por Dios, llega al lugar y le muestra el amor de Cristo, hermano. Y lo cuida, le da de comer, lo limpia. Y le muestra el amor de Dios. Y luego de eso le habla de Dios. ¿Qué crees que va a hacer una persona? Por más ateo que sea. Ella me invitó a mí y nos fuimos a visitarlo. Cuando llegamos al lugar, muy mal físicamente el Señor, y le hablé de Cristo. Aceptó conmigo a Cristo. Lo hice orar. Me hace así, que me acerco al oído y me dice, pastor, he desperdiciado toda mi vida con esto, negando al Dios que me ama. ¿Sabes cómo lo consiguió ella? Mire, sin palabras, le predicó el evangelio con su vida. Porque el día de hoy es fácil hablar, pero lo que Dios quiere y lo que tu familia necesita y lo que esta ciudad necesita es gente que viva la palabra. Esposa, ¿quieres ganar a tu esposo? ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 3? Que la mujer gane a su esposo. Vea, lo más difícil de una mujer, calladita. Sin palabras. ¿Cómo lo puede ganar sin palabras? Su testimonio cumpliendo la palabra. Mi querido hermano, ese hombre ateo que se iba a ir al infierno por haber negado a Dios fue ganado por una persona que él tenía argumentos y para discutir, y discutió toda la vida. Lo visité unas 2 o 3 veces más y el hombre murió. Pero ¿cómo fue ganado? Fue ganado por una mujer que cumplió lo que dice la Biblia, que le demostró el evangelio. No le dijo, mire, el evangelio dice eso, sino yo soy el evangelio. Y te quiero decir, hermano, que lo que tiene que hacer la palabra en ti es incorporarse. No que la conozcas, sino que se incorpore, que sea parte de ti, que esté dentro de ti. Porque cuando la palabra comienza a ser parte de tu vida y tú comienzas a dar el testimonio y a cumplirla, hermano, te aseguro que la gente que niega aún que existe Dios va a creer por lo que tú eres. Si hay un Dios, será porque esa persona en verdad me ha mostrado que hay un Dios a través de su vida, no a través de lo que he dicho. Por eso, hermano, la gente no se convierte. Esdras tenía la bendición de Dios y el rey mismo le dijo, oye,
Lleva gente como tú, sabia, que conozca la ley de Dios. Enséñale a tu pueblo la ley de tu Dios. Mire, hermano, qué testimonio más fuerte. Ninguna parte de la Biblia se ha revelado a tu vida si tú no la cumples. Porque alguien dice, no, pastor, yo sí conozco la Biblia, pero si conoces la Biblia y no la cumples, no hay revelación sobre ti. La revelación de una persona se ve de acuerdo al cumplimiento de la palabra. ¿Qué hizo Esdras? Propuso en su corazón e inquirió. Porque a veces la gente no está ni dispuesta. No coges la Biblia y lo primero que te dé es sueño. A ninguno de ustedes les pasa eso, ¿no? Gloria a Dios. Ay, pastor, no sé, cojo la Biblia y qué sueño que tengo. Cuando estás viendo la novela no te da sueño, ¿no? Te duerme, nada. Y dice que la cumplió y qué más, y la enseñó. La palabra dice que, mi querido hermano, el mismo Jesucristo tuvo que ir a la palabra muchas veces. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mi querido hermano, el ser exitosos y que la mano de Dios esté sobre uno es sencillo. Moisés lo dijo así: elige hoy la vida o la muerte, el bien o el mal. Cristo lo dijo: el que hace y cumple será como una casa fundada sobre la roca. El Salmo 1 dijo que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que hace prosperará, dijo Josué. Que la mano de Dios estará contigo, le pasó a Ezequías y le pasó a Ezequiel. A Jeremías le fue necesario comer la palabra. ¿Usted cree que toda esta gente de Dios, aún teniendo todos los recursos que tenía en Dios y aún conociéndolo personalmente, pues era suficiente? No, necesitaban algo, y es la palabra. La palabra es la que genera poder en la vida de una persona, no es otra cosa. ¿Sabes por qué cuando tú vienes y escuchas una predicación sobre sanidad la gente se sana? ¿Sabes por qué pasa? Porque es la palabra la que hace la obra, no es el predicador. Porque cuando vienes con tristeza y habla a alguien sobre la depresión, cómo liberarse de la depresión, y usa la Biblia para ello, ¿sabes por qué eres libre? Porque la palabra lo dice. No es por otra cosa. Si es que es la palabra el fundamento de todo lo que hacemos. Mi querido hermano, todo lo que necesitamos está ya escrito y los recursos están en tus manos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre.